transmisión por el video, Señor, también te rogamos que a cada uno de ellos también tú les guíes en esta enseñanza y les instruyas, Señor. Y mientras nosotros aprendemos ahora y discutimos acerca de la persona de Jesucristo, te queremos pedir, Padre Santo, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que seamos edificados a través de la misma, Señor. Por Jesús, tu Hijo amado, oramos y pedimos todas las cosas. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, hemos venido los últimos 2 meses, 3 meses casi, yo creo, ya, haciendo una serie de estudios bíblicos bajo el tema principal o central, teología sistemática. Y yo lo he dicho a ustedes ya muchas veces, lo que teología sistemática es simplemente una palabra que utilizamos para definir la organización de manera sistematizada de las diferentes doctrinas bíblicas, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de la doctrina de la creación, por ejemplo. Hemos hablado acerca de la doctrina de los atributos de Dios también. Hemos hablado acerca de la doctrina del pecado. La semana pasada fue lo que estuvimos hablando, la doctrina del pecado. Hemos hablado acerca de la doctrina de la providencia divina, la doctrina de la palabra, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hemos venido viendo cada una de estas enseñanzas en los últimos 2 o 3 meses. Y en esta noche vamos a estar viendo la doctrina de la persona de Cristo. Y otra forma de decirlo es cristología bíblica. La palabra cristología simplemente es una palabra teológica que utilizamos para hablar acerca de la teología de Cristo, ¿verdad? Cristología, la teología acerca de Cristo. Y cuando hablamos de la cristología bíblica, lo que estamos tratando de preguntar son contestar, debo decir, son 2 preguntas. ¿Quién es Cristo y qué fue lo que Él hizo? Son 2 preguntas principales que nosotros contestamos dentro de la doctrina de la persona de Cristo, o sea, la cristología bíblica. ¿Quién es? O sea, su persona. Y 2, ¿qué hizo? Su obra. Esas 2 preguntas son críticas, son centrales, son básicas para nosotros entender el Evangelio. Sin un entendimiento apropiado acerca de la persona y de la obra de Cristo, no tenemos Evangelio. Ustedes recuerdan, el domingo antepasado creo que estaba predicándole a ustedes acerca del título del mensaje era la persona del Evangelio. Estamos viendo en el libro de Romanos las enseñanzas del apóstol Pablo. Y ahí vemos que Pablo al principio del libro de Romanos nos introduce a Jesucristo como el centro del Evangelio. Cristo es literalmente la persona del Evangelio. Sin Cristo no hay Evangelio. Él es el centro de nuestra fe. Nosotros eliminamos a Cristo, o si le robamos a Cristo sus atributos, sus características, y le robamos su obra, entonces estamos eliminando el Evangelio. Muchas personas han hecho eso con Jesucristo hoy día. Muchas personas han tomado a Jesucristo y lo han desnudado de su gloria, lo han desnudado de su divinidad, lo han desnudado de su obra en la cruz. ¿Qué fue lo que Él hizo? Para mucha gente Jesucristo simplemente fue un buen maestro. Fue un buen maestro que no tiene mucha diferencia entre Jesús y Mahoma o Buda o Gandhi o cualquiera de esas otras personas que la gente los ven hoy día como líderes espirituales o religiosos. Muchas personas ven a Jesús de esa manera. Muchas personas dicen, bueno, Jesucristo murió en la cruz, pero fue una muerte en la cual Él nos enseñó a nosotros cómo nosotros podemos ser un ejemplo de humildad y cómo nosotros podemos ser un ejemplo de una persona entregada por una causa. Jesucristo murió creyendo en su causa y nosotros podemos ser igual a Él. Si nosotros tomamos a Jesús y lo reducimos a esos términos humanos, ¿verdad? Si lo reducimos a esa idea de que Jesús es simplemente un buen hombre o un buen maestro y que su muerte no es nada más la muerte de uno de muchos mártires, como muchos mártires han muerto por su religión, por su creencia, han muerto por diferentes causas. Jesucristo es otro más que murió. Si nosotros tomamos a Jesucristo y lo reducimos a ese nivel, entonces estamos eliminando el Evangelio. No hay Evangelio. Por eso usted ve que muchos hoy día, por ejemplo, usted va a muchas iglesias que su teología es liberal, y cuando digo liberal no estoy refiriéndome a la forma en que viste, estoy hablando de lo que creen. Una teología que niega la divinidad de Cristo, niega los milagros en la Biblia, niega la inspiración bíblica, niega que el Espíritu Santo realmente obró en los hombres, en los escritores de la Biblia para traernos la palabra de Dios. Una teología que trata de humanizar todo el contenido bíblico hasta el punto que Dios no está presente. Cuando esas iglesias hacen eso, no me sorprende
que esas iglesias, esas congregaciones que hacen eso, cuando usted va, no hay mensaje bíblico. Hay buenas charlas motivacionales. Sé una buena persona, y esta es una forma que tú puedes ser una buena persona. Y te da una charla motivacional. Y no es malo quizás tener una charla motivacional, ¿verdad? De vez en cuando es bueno que alguien nos diga cómo ser una buena persona, ok. Pero al final y al cabo, si nosotros desconectamos las charlas motivacionales del centro que es el Evangelio, lo que tenemos ahí simplemente son enseñanzas humanas y no tienen poder para realmente cambiar a nadie. ¿Okay? Así que cuando hablamos una vez más de la cristología bíblica, estamos tratando de definir quién es Jesús. La Escritura nos enseña a nosotros que Jesucristo fue completamente Dios y completamente hombre en una misma persona. Eso es muy importante que entendamos. Jesucristo es total o completamente Dios y total y completamente hombre, ¿okay? En una misma persona, y así lo será para siempre. Así lo será para siempre. Quizás no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, de que Jesús hoy día todavía sigue siendo hombre, en el sentido de que Él se encarnó, y cuando Él muere y resucita, Él no resucitó un espíritu. ¿Cómo resucita Jesús? Él resucita un cuerpo glorificado. Claro, tiene unas características diferentes a nuestro cuerpo. Y lo vemos por el testimonio en la Biblia, ¿verdad? Como es que uno asciende al cielo, delante de los discípulos asciende. Dos, vemos que Jesucristo aparece dentro del cuarto, donde el aposento donde estaban los discípulos, sin tener que a nadie abrirle la puerta, y de la misma manera que aparece, se desaparece. ¿Okay? Entendemos que tiene unas características sobrenaturales, más sin embargo, a la misma vez Él va y le dice a Tomás, Tomás, ven y pon la mano, pon el dedo aquí en mi costado, mira las heridas en mis manos. Encima de eso Él tomó y comió, delante de ellos comió. Así que tiene unas características físicas. Jesucristo cuando resucita, no resucitó como espíritu, el Espíritu del Señor se levantó. No. Él se levanta en un cuerpo glorificado, y hoy todavía Jesucristo está en un estado perfecto de una unión de esa totalidad divina y totalidad humana. Él es total o completamente Dios y total y completamente un hombre. Ahora, nosotros podemos examinar el marco de la Escritura y vemos, hablando acerca de la divinidad o la deidad de Jesucristo, que la Escritura nos habla a nosotros de que el enviado, el Mesías, el que vendría de parte de Dios, el ungido de Dios, tendría o sería, debo decir, Dios. No era otro hombre como cualquiera, sino que era divino, una persona divina. El Antiguo Testamento, vamos a comenzar ahí. El Antiguo Testamento nos habla a nosotros, nos testifica de que Jesús o el Cristo, la palabra Cristo quiere decir el ungido. La palabra Cristo es griega, la palabra hebrea sinónimo a Cristo es Mesías. Mesías y Cristo son la misma palabra, una es hebrea, otra es griega. La traducción de esas dos palabras es el ungido. El ungido de Dios, el escogido de Dios. Y la palabra nos enseña a nosotros, en el Antiguo Testamento, nos habla de que el ungido, el Cristo o el Mesías, sería hijo de Dios. Vamos a ir a Daniel, ahí vamos a ver dos puntos específicos, lojita, que tienen ahí. Número uno, el ungido o el Cristo se le da el título de hijo del hombre, el hijo del hombre. Y se le da otro título, se le da el título de hijo de David. Vamos a observar primero el hijo del hombre. El título hijo del hombre que se le da a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Muchas personas creen, y vamos a ver cuánto ustedes piensan lo mismo, que el título hijo del hombre hace referencia a la humanidad de Jesús. ¿Cuántos de ustedes piensan así? ¿O cuántos de ustedes han escuchado algo así? Que el título hijo del hombre, ¿sabe que ese título se le da a Jesucristo? Jesucristo asume ese título en el Evangelio. Usted ve que Jesucristo habla de sí mismo, dice el Hijo del Hombre. Y muchas personas creen que el título Hijo del Hombre es un título que identifica la humanidad de Jesús. Como dice Hijo del Hombre, pues entonces se está identificando la humanidad de Jesucristo. Mas, sin embargo, eso no es así. El título Hijo del Hombre es un título que identifica su divinidad, no su humanidad. Pastor, pero ayúdame aquí a entender eso, porque literalmente en el título dice hombre, hijo del
hombre, ¿verdad? Entonces tiene que ser que identifica su humanidad. ¿De qué otra manera puede usted ahora explicarme a mí que no identifica su humanidad, sino que identifica su divinidad? Bueno, tenemos que entender de dónde viene ese título, dónde en la Biblia aparece ese título y de dónde, y dentro de ese contexto, qué es lo que quiere decir y por qué que Jesucristo luego en el Nuevo Testamento asume ese título y lo toma para sí mismo. En Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, donde aparece el título. Mira lo que dice Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche. Acuérdense que Dios le dio a Daniel varias visiones proféticas acerca de lo que vendría, ¿verdad? Del futuro. Daniel fue un profeta que vio el fin del tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí está el título, ahí donde se introduce ese título en la Biblia. Daniel vio a uno en las nubes y ese que él vio, él le dice, era como un hijo de hombre, o sea que tenía un aspecto físico de varón, lo que quiere decir, ¿verdad? Y ahora, de ahí, en el Nuevo Testamento, Jesucristo asume ese título y lo toma para sí mismo. Pero mira lo que este hijo de hombre hace. Que vino hasta el anciano de días. El anciano de días en el contexto es ¿quién? A ver, ¿quién sabe? Dios, el Padre. O sea, que la visión que Daniel está viendo, tenemos al anciano de días que es el Padre y tenemos al hijo de hombre que viene en las nubes. Y dice, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Note la descripción que se le da al Hijo del Hombre. Es uno a quien todas las naciones, todos los pueblos y todas las lenguas le van a servir y que tendrá un dominio total y eterno y tendrá un reino que durará para siempre, o sea que no será destruido. Este ser, esta persona de quien Daniel habla, no puede ser un hombre común y corriente. ¿Entienden eso? Lo ve venir a las nubes. Mira lo que Daniel dice. Lo vio venir a las nubes. Lo vio presentarse delante del anciano de días, el Dios Padre. Y le fue entregado a este hijo de hombre el dominio sobre todas las cosas. No puede ser un hombre cualquiera. Número uno, porque mire dónde viene. Número dos, se presenta directamente del Padre. Número tres, recibe el dominio y el control absoluto sobre todas las cosas. ¿De quién está hablando? Por supuesto, nosotros ahora al otro lado de la cruz sabemos que está hablando de quién. De Jesús, ¿verdad? Sabemos que está hablando de Jesús y que es un cumplimiento. Esta profesión se cumple en Jesucristo. Pero ahora no puede ser un hombre cualquiera. Porque está recibiendo adoración, ¿ok? Está recibiendo el dominio sobre todas las cosas. Jesucristo se atribuye a sí mismo este título, ¿ok? Mira lo que dice en Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿es Jesucristo asumiendo el título? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y se apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El que está hablando aquí que Jesucristo finalmente será el juez sobre todo el mundo, sobre toda la tierra, sobre todos los seres humanos, y él dividirá la tierra en dos grupos, los que son de él y los que no son de él, ¿ok? Lo que ocurrirá al día final. Pero note cómo Jesucristo hace alusión a que Él es el Hijo del Hombre y es, si usted nota, es muy cercano a lo que Daniel dice. Cuando aparezca el Hijo del Hombre desde el cielo, vendrá con sus ángeles, vendrá en gloria y se sentará en su trono para juzgar sobre las naciones. Que es lo mismo que Daniel nos dice. Así que el título Hijo de Hombre no es un título que se le da a Jesús para describir su humanidad. Es un título que se le da a Jesús para describir su divinidad. Y el simple hecho que dice Hijo de Hombre es porque en este caso Daniel lo vio como apariencia de un varón. Que sabemos entonces, por así decirlo, estamos viendo una tipología o una sombra de la encarnación. De la realidad de que Él vendría y se encarnaría como un ser humano. ¿Okay? Pero una vez más el título habla de su divinidad. El otro título que se le da a Jesucristo en el Antiguo Testamento es Hijo de David. Hijo de David. Nosotros bien sabemos que Dios le prometió a David que de su descendencia, de su linaje, vendría uno que sería
el que se sentaría en el trono de David de manera eterna, sería el que recibiría el poder, sería el que recibiría ahora la promesa ¿verdad? Dios cumplirá la promesa que le dio a David de que su trono sería un trono eterno sobre uno que vendría de los lomos de David, uno que vendría de la descendencia de David. Ahora, el título hijo de David no es tampoco una referencia a su humanidad, sino que es una referencia a su divinidad. Porque cuando usted estudia en el Antiguo Testamento quién es este hijo de David, usted descubre que este hijo de David no es un simple ser humano, no es un simple hombre. Sí, claro, entendemos que ahí Jesucristo tiene una humanidad porque se encarnó, pero el título de David hace referencia a ese aspecto divino de él. Mira lo que dice en el libro de Isaías, por ejemplo. Libro de Isaías, capítulo 9, versos 6 al 7. Quizá usted se sabe este verso de memoria. Es uno muy conocido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, miren los nombres que se le da a este niño que será nacido. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Note cómo promete que este niño, este hijo que es nacido, tendrá dominio sobre el trono de David, pero mire los títulos que se le da a este hijo de David. Una vez más, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos títulos son divinos. No son títulos humanos, no está hablando de un hombre, está hablando de una persona que posee toda la característica de un ser divino, ¿ok? Note cómo lo llama Padre eterno, Dios fuerte, se llama Dios fuerte, ¿ok? Así que el Antiguo Testamento testificó acerca de la realidad de que el Mesías, el Cristo que vendría, no sería un ser humano cualquiera. Los israelitas, los judíos, han rechazado la idea de que Jesús es el Mesías. Y una de las cosas, varias razones, por una de las razones por las cuales ellos rechazan esa idea, es porque ellos no creen que el Mesías sería un hijo de Dios. Ellos no creen que el Mesías sería divino. Eso es para los judíos, especialmente en el tiempo de Jesucristo. Era abominación que una persona reclamase ser hijo de Dios. Por eso que en una ocasión, en el capítulo 10 de Juan, si mi mente no me falla, Jesucristo dice, yo y el Padre somos uno, ¿recuerdan? Yo y el Padre somos uno. ¿Qué hicieron los judíos? Tomaron piedra para apedrearlo, querían matarlo. Y Jesucristo les confronta y les pregunta, ¿pero por qué quieren apedrearme? ¿Por cuáles de las buenas obras que yo he hecho y les he mostrado ustedes me apedrean? Y ellos le dicen, no por las buenas obras, sino porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. ¿Ven? Así que te vamos a matar por blasfemia porque tú te has hecho igual a Dios. Ellos rechazan la idea de que el Mesías sería divino. Mas sin embargo, si ellos examinasen sus escrituras y leyeran las profecías del Antiguo Testamento, descubrirían que el Mesías, el siervo del Señor, el prometido Mesías a Cristo, tendría las características, sería el Hijo de Dios, sería divino. Ellos nunca lo vieron así, por eso se les hace difícil aceptar la doctrina de Cristo. Rechazan la idea de que Dios tuviese un hijo. Ellos rechazan esa idea. Ahora, ¿alguna pregunta o comentario o duda? Dígame. Desde la antigüedad, exacto, eterno. Vamos a ponerlo de esta manera, no hay un cambio de sustancia en Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Él nunca cambia, es un atributo divino. La inmutabilidad es uno de los atributos de Dios, que Él no cambia. Y a Jesucristo se le asigna ese mismo atributo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Así que en sustancia y naturaleza, Él es el mismo, no ha cambiado. Ahora,
Él ha añadido, por así decirlo, a su naturaleza esta manifestación corporal de un cuerpo. Por ejemplo, Juan dice, y el verbo se hizo carne, ese es Juan 1.14, ¿verdad? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, él por así decirlo, se vistió, asumió la posición y adoptó la naturaleza del cuerpo humano, no cambiando su sustancia, no cambiando su naturaleza. Y este es el misterio de la encarnación, en que en Jesús tenemos, por así decirlo, la mezcla perfecta de toda la divinidad de Dios y todo lo que un hombre es. Tenemos en Jesús literalmente esa unión perfecta. Y mire hasta el punto que la Escritura describe que Jesucristo es Dios, que Pablo en Colosenses nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Así que no hubo un cambio en su esencia, ni en su naturaleza, ni en sus prerrogativas divinas, ni en sus atributos. Si nosotros vemos, Él manifestó cada uno de sus atributos en su encarnación. Por ejemplo, alguien está murmurando entre la gente y que dice, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le decía una cosa, le decía otra, ¿verdad? Y vemos que Él ejerció dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios. Todas son prerrogativas divinas, Él siempre las mantuvo. Pero tenemos en Él esa mezcla perfecta, ¿verdad? El misterio de la encarnación, ¿cómo es que funciona? Nosotros no sabemos cómo funciona. Sí, un misterio. Claro. El eterno desde siempre, ¿sí? Claro, y hay un misterio en esta doctrina, y yo sé de paso, hay un misterio en todas las doctrinas bíblicas importantes. Todas las doctrinas bíblicas tienen un misterio. Por ejemplo, si hablamos de la doctrina de la inspiración bíblica, ¿qué es la inspiración bíblica? A ver quién me sabe decir. ¿Qué? De Dios, ajá. ¿Qué me decías, Mary, también? Eso mismo, que Dios, exacto, Dios inspiró al hombre. Ahora, hay un misterio en eso. Es el siguiente. ¿Quién escribió el libro? Vamos a hablar de Romanos. Estamos estudiando Romanos el domingo. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. ¿Están seguros? ¿Lo escribió Pablo? ¿Pablo solamente escribió Romanos? ¿Verdad? No, decimos, no, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor, el Espíritu es el autor de la Escritura. Mas, sin embargo, es Pablo el que está escribiendo. O sea, hay un misterio ahí. Porque quizás yo acepto la doctrina de la inspiración bíblica, pero no la entiendo en su totalidad. Yo sé que es Pablo porque cuando leo a Pablo, Pablo habla como Pablo. Y cuando leo a Juan, Juan es diferente a Pablo en su forma de escribir son diferentes. Su lenguaje, su forma de estructurar la epístola. Cada uno de nosotros sabe que hablamos de manera particular. Tenemos forma particular de hablar y a veces aún de escribir. Y Pablo es Pablo en su escritura, Juan es Juan en su escritura, mas sin embargo, ambos está el Espíritu Santo detrás de ellos, ¿verdad? Siendo que el autor, se podemos decir, el autor de la escritura es el Espíritu. Pero a la misma vez, Pablo es el autor de Romanos, ¿verdad? Entonces yo digo, hay un misterio porque ¿cómo yo puedo explicar de manera científica este proceso de inspiración? Yo lo que puedo decir es que todas las palabras que están escritas fueron escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, y todo lo que el Espíritu Santo quiso que se escribiese, lo escribió Pablo. Mas sin embargo, Pablo no era un robot, ni una máquina, ni una computadora que el Espíritu Santo programó, sobre lo cual Pablo no tenía ningún poder sobre lo que escribía, porque claramente vemos que las expresiones de Pablo son paulinas y las de Juan son de él, ¿verdad? Juan escribe de una manera, Pablo de una manera, Pedro de una manera, así que hay un misterio, y todas las doctrinas bíblicas importantes son misteriosas. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, hace unas semanas atrás hablamos de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad. Hay un Dios, tres personas distintas, mas comparten una naturaleza digna de la misma adoración. Pero solamente un Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted comienza a decir 3, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 1, ya hay un momento que la mente se le enreda a uno. Entonces, ¿cuántos son? ¿Son 3 o son 1?
es uno, pero son tres. Entonces, cada doctrina bíblica importante tiene un misterio. Por ejemplo, déjeme darle otro. ¿Quién vive su vida cristiana? Usted. ¿Quién vive tu vida cristiana? ¿Quién vive su vida cristiana? ¿Usted vive su vida cristiana? Yo diría amén, pero ¿están seguros de eso? El Espíritu. Mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, dice Pablo. Ahora, aquí tenemos que hacer hay un misterio aquí. Sí, yo vivo mi vida cristiana. Pero a la misma vez no puedo decir, pues yo vivo mi vida cristiana porque entonces, 100%, porque entonces las cosas buenas, merezco yo la gloria. ¿Qué hacemos nosotros con las obras buenas? ¿A quién le damos la gloria? Y decimos, no fui yo, ¿fue quién? Fue Dios. Pero luego, mira esto, cuando cometemos los errores y metemos las patas y pecamos, vamos donde Dios y decimos, Dios, es tu culpa. No, ¿qué hacemos nosotros? Fui yo. Señor, perdóname porque he pecado. Entonces hay un misterio aún en ese aspecto de la vida del creyente. ¿Quién vive la vida del creyente? ¿El creyente o el espíritu? Bueno, el creyente y el espíritu. Entonces, y podemos seguir hablando de todas las doctrinas bíblicas así importantes. Cada una de ellas hay un misterio detrás de ella. La doctrina de la predestinación, por ejemplo, la elección divina versus la doctrina de la responsabilidad del hombre. Hay un misterio entre ellas. Yo predico las dos. Usted me dice, pastor, Dios es el que elige al hombre para la salvación. Sí. Pastor, ¿el hombre es responsable por su salvación? Sí. Las dos están en la Biblia. La Biblia dice que el que se condena por su incredulidad. ¿Verdad? Pero la misma dice que el que se salva porque Dios tuvo misericordia y lo rescató. Ambas están ahí. Y hay una tensión, ¿verdad? Hay como una tensión. Pero está bien. No hay problema. El problema está en cuando nosotros tratamos de resolver esas tensiones. Entonces yo puedo predicar la Biblia y dejarme ir caminar en el medio de las dos e ir guiándome hasta la eternidad, predicando todas esas tensiones y dejarlas ahí. El problema es cuando comenzamos a tratar de resolverlas. Que entonces los hombres hacen una melcocha, decimos en Puerto Rico. Hacen un enredo y comienzan entonces, o le quitan la gloria a Dios, ¿verdad? O le quitan la responsabilidad al hombre. No, tenemos que dejarlo ambas por el lado. Entonces, en el caso de Jesucristo, vamos volviendo acá al punto. En el caso de Jesucristo, pues entendemos que Él es 100% Dios o 100% hombre y no está bien decirlo de esa manera. Déjame corregirme. Porque usted no puede tener 200% en la persona de Jesucristo. No es que Jesucristo no es que Jesucristo es bipolar, vamos a ponerlo de esta manera. Jesucristo no es bipolar. O sea, ¿sabe que es una persona bipolar que tiene duplicidad de personalidad? ¿Verdad? Y por aquí está la personalidad divina de Jesús y por aquí está la personalidad humana de Jesús y tiene dos personas en una. No. Él es completamente Dios y completamente hombre. ¿Entienden eso? Es la mezcla perfecta de la naturaleza divina y la naturaleza humana en una persona. Una persona. Entonces, muchas personas dicen, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Eso no es teológicamente correcto decirlo. Porque no es 100% Dios y 100% hombre, porque Él no tiene una personalidad por un lado y otra personalidad por el otro, sino que Él es una persona en quien habita totalmente la naturaleza divina y la naturaleza humana perfectamente unidas. Como nunca ha ocurrido y nunca ocurrirá, porque nosotros, aunque recibimos un cuerpo glorificado, no seremos como el Señor en el aspecto de que Él es eterno y divino, ¿verdad? Compartiremos la gloria con Él en ese aspecto, pero no de la manera en que Él la posee. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento nos habla de que Jesucristo es divino. Cuando vamos al Nuevo Testamento, claramente el Nuevo Testamento también nos habla de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Una y otra vez, a través del Nuevo Testamento, a Jesucristo se le reconoce como Dios. Por ejemplo, el punto número 1 ahí. Jesucristo es llamado Dios y llamado Señor. Hay unos cuantos textos bíblicos ahí que les he escrito. No lo voy a leer todo porque el tiempo amerita, ¿verdad? Y estaríamos mucho tiempo repasando cada uno de ellos. Pero si por ejemplo fuésemos a leer Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que fue hecho, ¿verdad? Si no fuera por Él. Claramente desde el inicio del Evangelio de Juan inmediatamente le asigna una divinidad, a la divinidad a Jesucristo, ¿verdad?
Pablo en sus epístolas, Romanos 9:5, lo llama a Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Jesús es el Cristo, el cual es Dios, bendito por Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. ¿Ve? Pablo en Tito 2:3 se le llama nuestro gran Dios y Salvador. Mira como el título que Pablo le da, nuestro gran Dios y Salvador, hablando de Jesucristo. Así que a través del Nuevo Testamento vemos que constantemente a Jesucristo se le asigna el título de Dios y Señor. Ese título Señor es importante porque no es como nosotros utilizamos ese título hoy día, que lo usamos con una forma de respeto, ¿verdad? Especialmente, pues, por ejemplo, mi papá me enseñó a mí que cuando yo hablara, fuera a dirigirme a una persona mayor que yo, pues quizás, especialmente un anciano, pues uno se le dirige, Señor. Disculpe, especialmente si es una persona que uno no conoce, ¿verdad? Señor, con permiso, o señora, ¿verdad? De manera respetuosa. Okay. Cuando la Biblia utiliza el título Señor, no es de la manera que tú y yo lo usamos. De esa forma, sí, hay un respeto en él, pero en este caso no está hablando de Señor en el sentido de que puede ser una persona mayor y se le da el título por cuestión de respeto, por tratar a la persona bien. No, está hablando de un título que indica control y dominio absoluto. ¿Okay? Señor en el Nuevo Testamento literalmente, quiere decir uno que tiene total control sobre todas las cosas. La palabra griega que más se utiliza es kurios. Y literalmente quiere decir uno que gobierna sobre todo y nadie puede contradecir lo que él dice. Otra palabra griega que también se utiliza es la palabra déspota. Ustedes la conocen, ¿verdad que sí? Ustedes conocen la palabra déspota, ¿verdad? ¿Qué es un déspota? Pero nosotros damos una connotación negativa porque hablamos de un déspota como un dictador que maltrata a su gente. En el caso de Jesucristo se le asigna porque habla de su dominio total y absoluto, pero sabemos que Él es un Dios perfecto, amoroso y misericordioso. Así que es diferente a los dictadores que nosotros tenemos aquí en la tierra, que son malos y pecadores, ¿verdad? Pero en el caso de Jesucristo, la palabra Señor indica a una persona que tiene control absoluto y total. Mira lo que Pablo dice en Filipenses, que Jesucristo recibió el título de Señor y que toda rodilla y que toda lengua, ¿verdad? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Ve? Entonces, el título de Señor es un título divino, no un título humano, un título divino. Una vez más, el Nuevo Testamento, llama de manera constante a Jesús, Dios y Señor. Jesucristo, punto número B, Jesucristo mismo afirmó ser Dios. No solamente el Antiguo Testamento a través de las diferentes epístolas, pues Pablo le da el título y otros apóstoles también. Jesucristo mismo asume el título para sí mismo. Mira lo que Jesucristo dijo en Juan 8:58, ese es uno de mis textos preferidos para hablar de la divinidad de Jesucristo. Juan 8:58, Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Usted lo vio ahí, verdad que sí? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y la declaración que Jesucristo está haciendo ahí es similar a la que Dios hizo delante de Moisés en el monte, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo. Si recuerdan que allí Moisés vio la visión y se acerca a la zarza y dice, el sabor le habla, quita tu sandalia de tu pie porque el lugar que pisas santo es. Y eventualmente Moisés tiene la conversación con Dios y al final al cabo, después de 1000 excusas que Moisés le puso, Moisés le dice a Dios, pues bueno, está bien, supongamos que yo vaya a Egipto a sacar a ese pueblo de allí de Egipto y ellos me preguntasen, ¿quién es el que te ha enviado? Y la respuesta divina es, tú le dirás, yo soy el que soy, te ha enviado. Y la palabra, la frase o el título yo soy, simplemente es una declaración de la independencia absoluta, el poder divino que Dios tiene, ¿verdad? Es decir, yo soy. Por ejemplo, nosotros en nuestra humanidad somos contingentes. Tiene otra forma de decir, yo dependo de otra cosa. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pueden pasar más de 2 minutos sin respirar? ¿Cuál es el récord? Yo creo que el récord mundial es que llegando casi a los 2 minutos, si no me equivoco. 2 minutos y algo quizás. No más de eso. El récord mundial. ¿Se deja de respirar? Inmediatamente el oxígeno deja de llegarle a sus órganos vitales, su cerebro, y eventualmente usted colapsa, se cae.
Asfixia. Dependemos del oxígeno, dependemos del agua, dependemos de la comida, dependemos de la luz solar, dependemos de la gravedad. ¿Usted puede imaginar si no hubiese gravedad en esta tierra? Nosotros no pudiéramos vivir, las plantas no crecerían, nosotros no podríamos vivir aquí. Porque ustedes creen que en el espacio, en todos los planetas que nosotros hemos podido explorar, no crece nada. Todos somos dependientes de todas estas cosas. O sea, Dios, al otro lado, puede decir yo soy, porque no depende de nada de eso. Él es por sí mismo y para sí mismo. ¿Entienden eso? Él es por sí mismo y para sí mismo. Nosotros no. Nosotros tenemos padres, tenemos comienzo, tenemos finalidad de vida. Y durante el tiempo que estamos aquí en la tierra dependemos de un sinnúmero de cosas. Dependemos. Jesucristo ahora, mira lo que dice. Se asigna a sí mismo un título que en el Antiguo Testamento solamente se le da a Dios. El yo soy. ¿Ok? No solamente eso, hace un minuto atrás yo le hablaba a ustedes de que en una ocasión los judíos querían matar a Jesucristo porque Jesucristo declaró en Juan 10, el Padre y yo somos uno. Y cuando él hace esa declaración, cogieron piedra y querían apedrearlo y matarlo. ¿Por qué? Porque tú siendo hombre, dijeron ellos, te haces igual a Dios. Los judíos entendieron lo que Jesucristo quiso decir cuando él dijo, el Padre y yo somos uno. Ellos entendieron eso. Y no solamente eso, si ustedes recuerdan en el capítulo número 5 de Juan, Jesucristo llega al estanque de Betesda y al lado del estanque había un ¿qué? ¿Quién se recuerda? Un paralítico que llevaba una vida entera allí y él decía no puedo sanarme porque cuando vendré se mueve la agua. Yo siempre le he dicho a ustedes que yo no creo que las aguas sanaban a nadie. Yo creo que simplemente era una leyenda popular del pueblo. Y una forma en que los líderes religiosos podrían ejercer el control sobre las masas enfermas y mantenernos todos congregados en un área. La ley de no puedo, a lo que llego al agua y a otro se me adelanta. Jesucristo lo levanta. Jesucristo lo levanta, ¿verdad? El hombre coge su cama, se te toma tu lecho, levántate y anda, le come su cama, se va andando. Inmediatamente los fariseos, como siempre, lo ven andando y le dicen, muchacho, ¿qué tú haces andando? ¿Tú no estás supuesto a estar cargando tu cama hoy? 38 años el hombre enfermo y estos fariseos hipócritas, en vez de darle gloria a Dios porque el hombre había sido sanado, se comienzan a quejar de que él estaba cargando su cama en el día de reposo. El que me sanó me dijo que la cargara y si él tuvo poder para sanarme, tiene poder para decirme que la cargue. Y después, ¿quién fue? Él lo identifica, él es Jesús. Y cuando los judíos vienen a confrontar a Jesucristo, Jesucristo dice, ay muchachos, ustedes no saben. Sí, el día de reposo, pero mi Padre trabaja y yo trabajo. En el día de reposo, ¿usted cree que Dios deja de trabajar? Lo que quiere decir, ¿ustedes creen que en el día de reposo Dios deja de trabajar? No, mi Padre trabaja y yo trabajo también el día de reposo. ¿Ustedes se creen que Dios se coge unas vacaciones el día de reposo? Yo continúo trabajando. Y una vez más querían matarlo. Querían matar a Jesús por esa declaración. Porque asumió la posición de divino de Dios. ¿Okay? Miren, otras formas en que vemos que la Escritura en el Nuevo Testamento nos presenta a Jesucristo como Dios. Jesucristo se presenta a sí mismo como el objeto de la fe y la confianza del creyente. Mira lo que Jesucristo dijo en Juan 14:1. Jesús dice, creed en Dios, creed también en mí. ¿Lo ven ahí? Jesucristo se presenta como el objeto de fe y confianza para nosotros. Dice, si ustedes creen en Dios, de la misma manera en que creen en Dios, ¿qué dice Él? Crean también en mí. Jesús es divino y por ser divino Él tenía el poder para poder decir esas cosas. Ningún ser humano puede tomar la posición de decirle, oye, tú crees en Dios, crees también en mí, porque estoy haciéndome igual a Dios. Pero Jesucristo podía hacer eso y Él asume esa posición. Y hay otro texto bíblico más que podemos citar, ¿verdad? Pero el punto es que Jesucristo se presenta a sí mismo como el objeto de nuestra fe y de nuestra confianza. Y no solamente como el objeto de nuestra fe y confianza, el punto número D, Jesucristo se presenta como el objeto de nuestra adoración. ¿Ok? Mira lo que Jesucristo dijo en Juan 5:23. El Padre todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Lo ve ahí? Jesucristo mismo se presenta como objeto de adoración para el creyente. De la misma manera en que el Padre es honrado, el Hijo también es honrado. ¿Okay?
Si Jesucristo no fuese Dios, eso constituiría idolatría. ¿Verdad? Cualquier adoración que les dada a una persona que no sea Dios es idolatría. Y si Jesucristo no es Dios, el hecho que Él dice, me van a adorar a mí de la misma manera en que adoran al Padre, entonces si Él no es Dios, Él está diciendo, cometan idolatría. Pero sabemos que Él es Dios. Y por eso Él es ahora merecedor de recibir adoración, de recibir gloria y de recibir honor. Y esto no es ninguna blasfemia ni ninguna idolatría, porque es apropiado para Jesús recibir adoración, recibir gloria, recibir honor, porque Él es Dios. ¿Okay? Punto número E. Jesucristo también es descrito como Dios y lo vemos realizando las mismas obras de Dios. Los vemos realizando las mismas obras de Dios. Los milagros, las obras de Jesucristo testifican de su divinidad. La Escritura claramente nos enseña, por ejemplo, Juan capítulo número 1 nos dice que el verbo, ¿verdad?, que fue en el principio, que era Dios, estaba con Dios, dice que Él creó todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y no solamente Juan lo dice ahí, pero luego vemos a Jesucristo en su ministerio haciendo cosas que solamente Dios puede hacer. Si Jesucristo es el verbo de Dios que se hizo carne, que vino y que creó todas las cosas, entonces Él debería tener el poder creativo. ¿Quién de ustedes me puede dar un ejemplo de una cosa que Jesucristo hizo que demuestra su poder creativo? ¿Hay quien sabe decirme? ¿Lo sanó? Pero eso es poder sanativo, pero un poder creativo, algo que Él creó. Ahí está. Ajá, ahí tenemos otra. Tomó agua y la hizo vino, tomó unos panecillos y unos pececillos. Hecho de paso, mucha gente, nosotros los niños de escuela bíblica, cuando enseñamos esta clase de los panecillos y los pececillos, tomamos panes así grandes y tomamos peces completos así grandes y ponemos una canasta así que el niño traía los panes y los peces así. Realmente, cuando dice panes y peces, lo que era un tipo de pescado hecho como un escabeche, un vinagre. Entonces el pescado será deshuesado, por supuesto, y era preparado en un tipo de escabeche, y era quizás un contenedor pequeño. Y los panecillos eran unas galletas. Yo recuerdo cuando yo era joven, a mí me encantaba tomar las sardinas en salsa de tomate y calentarlas y comérmelas con galletas. Eso no de mi entremeses preferido cuando jovencito. Sardinas en salsa de tomate con galletas. Me encantaba comer eso. Pues algo similar. O sea, este niño parece con su loncherita, porque él tenía su loncherita, tenía sus pececitos cocinados, mezclados y unas galletitas que tomaba el pescado, se ponía encima de la galleta y se comía. Y de ahí, del almuerzo de un niño, Jesucristo alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, en una ocasión, y en otra ocasión, Él también alimentó a 4,000. Fueron 2 ocasiones que Él hizo ese milagro. 2 ocasiones lo hizo. En una ocasión fueron 5,000, en otra ocasión fueron 4,000. Milagro creativo. Él creó. Yo creo que, mira, sí, Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra vino a traer la revelación completa acerca de Dios y el plan de salvación. Lo que estaba velado en el Antiguo Testamento, ahora en Cristo es completamente quitado. ¿Okay? El velo es quitado. Pablo lo habla en Corintios, dicho de paso, dice que a través del Espíritu Santo ahora el velo es quitado y podemos ver a Dios cara a cara en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesucristo lo que está haciendo es trayendo el cumplimiento de todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento y está, por así decirlo, revelando. Por ejemplo, en Hebreos capítulo número 1 nos habla de que en el pasado Dios, el Padre, habló a los padres en muchas ocasiones, en muchas maneras, a través de los profetas, pero hoy nos ha hablado a través del Hijo. Jesucristo es la revelación final y absoluta y completa de Dios. Ahora, habiendo dicho eso, tengo que decir también que eso no quiere decir que las personas en el Antiguo Testamento, los judíos antes de Cristo llegar,
ellos estaban privados de revelación que les hubiese llevado a ellos a concluir las verdades acerca de Jesucristo. Aunque no sabían ellos quizás el nombre de la persona, no sabían quién es la persona, pero por lo menos ellos debían haber entendido el mensaje básico. Por ejemplo, se recuerda en una ocasión que un hombre llamado Nicodemo aparece con Jesucristo en la noche, dice capítulo 3 de Juan. Y dice que viene Nicodemo a hablar con Jesús y comienzan el diálogo. Y Jesucristo dice, tienes que nacer de nuevo, etcétera, etcétera. Y Nicodemo le comienza a preguntar a Jesucristo, ¿pero cómo es esto? Jesucristo le dice, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Cuál es la implicación? Que por todo el conocimiento bíblico que Nicodemo tenía, Nicodemo debía entender lo que Jesucristo está hablando. Cuando Jesucristo comienza a decirle, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Tiene que haber una transformación interna, Nicodemo. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un corazón de carne que es puesto en el corazón de piedra. Eso es el lenguaje antiguo testamentario. Los profetas hablaron de eso. El nuevo pacto que Dios haría con la casa de Israel, en donde Dios pondría su espíritu dentro de ellos. Y dice, y el corazón de piedra que está en medio de ellos lo quitaré y pondré un corazón de carne. Y escribiré mi ley dentro de sus corazones. Y ellos serán para mi pueblo y yo seré para ellos su Dios. Eso es una profecía antiguo testamentaria, ¿verdad? Entonces, Jesucristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, oye hombre, tú no eres el maestro de Israel y tú no sabes estas cosas. Cuando Jesucristo resucita, se recuerdan camino en Maús, se encuentra con dos discípulos. No sabemos quién era, uno de ellos se llama Cleofás, la otra persona no dice quién era. Pero el punto es que se encuentran dos discípulos, estaban bien tristones ellos porque acaban de matar al maestro y era el tercer día ya. Y dicen, alguna gente están diciendo hay cosas locas, que él se resucitó entre los muertos, pero no lo hemos visto, no sabemos nada. Y se recuerdan la historia, Jesucristo comienza a hablarle a ellos acerca de las Escrituras y comienza a predicarles en los profetas, desde Moisés, los Salmos y todo lo profético, lo que las Escrituras enseñan acerca de él, de cómo es que era necesario de que el Cristo padeciese y que resucitase, ¿verdad? Pero mire cómo Jesucristo lo confronta. Oh, tardos de corazón para entender lo que los profetas decían. Jesucristo le dice, muchachos, ¿usted está supuesto a saber esto? Tardo para creer las Escrituras. El Antiguo Testamento tenía suficiente revelación para que los contemporáneos de Jesús pudiesen leer y decir, bueno, el Mesías es así, 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 este es el nuevo pacto y este es lo que el plan de Dios para la salvación es y así es que funciona. Estaba en el Antiguo Testamento. Lo que faltaba era el nombre de la persona que cumpliría todas esas profecías. Aparece Jesús en la escena, Él es la persona que cumple todas las profecías y ¿qué hacen ellos con Él? Lo rechazan, sí, lo terminan rechazando. El que cumplió todas las profecías de ellos. Lo que pasaba, miren, para el tiempo de Jesús, lo que pasaba es que los judíos habían, por así decirlo, reemplazado el estudio fidedigno de la Escritura con las tradiciones. Y ellos tenían un sinnúmero de escritos rabínicos que tomaron el lugar por encima de la Escritura. La Escritura para ellos era como una reliquia sagrada, pero no era una herramienta de fe y práctica constante y continua. Los escritos rabínicos eran lo que realmente ellos utilizaban como su religión. Y por eso en una ocasión Jesucristo le dice a los judíos, vosotros por vuestras tradiciones invalidan la palabra de Dios. ¿Recuerdan de esa ocasión? Porque ellos habían reemplazado la palabra de Dios con las tradiciones de ellos. Y por eso cuando Jesucristo llega a la escena y comienza a enseñar a predicar, ellos no entendían, ellos estaban cerrados de mente. Y Jesucristo a cada vez les decía, ¿no habéis leído? Es otra forma de decirle, pero busquen la Biblia. Lean la Escritura. ¿No habéis leído esto, aquello y lo otro? ¿Verdad? Entonces, para cerrar eso, Jesucristo es la revelación de toda esa profecía, pero nadie del Antiguo Testamento estaba sin excusa. Ninguno de los fariseos pueden decir, que nosotros no sabíamos, porque ya estaba revelado. Estaba ahí. Pasa que ellos fallaron en entenderlo, fallaron en leerlo. Más, ustedes miren, va y se lee Isaías 53. Sin que Cristo hubiese sido crucificado todavía. Vamos a leerlo antes, vamos a leerlo con la mentalidad pre-cruz. Y usted lo lee sin saber nada de Cristo, usted tiene que concluir que la persona que está hablando ahí sufriría y que su sufrimiento sería el precio a pagar por la salvación de su pueblo. Como usted le dice a 53, porque está claro ahí.
Mas él cargó, mas él llevó el pecado de todos nosotros, por sus llagas fuimos nosotros curados, y luego dice que que su siervo salvaría a muchos, etcétera, etcétera. Usted le dice en el 53, usted tiene que llegar a la conclusión que de quién está hablando ahí sería un intercesor que moriría en lugar del pueblo y que a través de su muerte vería la resurrección, porque luego comienza a hablar de que vería largos días. Pero Dios, pero no acaba de morir, pero va a haber largos días. Claro, la resurrección está implicada ahí. Usted solamente lee Isaías 53, sin la cruz, sin saber nada de Cristo, tiene que concluir que la persona sería uno que vendría a morir en favor del pueblo, etcétera, etcétera. Así que los judíos no tenían excusa para decir, nosotros no sabemos, que no teníamos, Dios nunca nos dijo. Dios les reveló muchas cosas acerca de Cristo. ¿Okay? Miren, hablando de las obras de Jesucristo, nosotros vemos a Jesucristo claramente hacer todo lo que nosotros esperaríamos que Dios pueda hacer. Si Jesucristo es Dios, debe tener control sobre la naturaleza. Andó sobre las aguas, mandó a callar el mar y el viento. Debe tener poder creativo, igual que Dios tiene poder creativo. Creó panes y peces, creó el vino. Y no solamente eso, en las sanidades que Jesucristo hizo, también hubo poder creativo. Por ejemplo, cuando Jesucristo le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. ¿Qué usted cree que está pasando ahí? Si no es que está recreando, literalmente recreando todos los órganos que ya en el cuarto día, Marta bien dijo, ya hiede. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba podrido, estaba descomponiéndose. 4 días y ellos no embalsamaban, los judíos no embalsamaban a los muertos. Entonces nosotros hoy día sacamos los órganos, sacamos la sangre y usted puede tener un muerto casi una semana velándolo y no deteriora, no se comienza, el proceso de pudrición se atrasa un poco, ¿verdad? Es un poco más lento por los procesos que nosotros utilizamos y los químicos que ponemos en el cuerpo para poder llevarlo al velorio, ¿verdad? Más los judíos no hacían eso. Los judíos, la persona se moría el mismo día que se moría, ese mismo día la persona estaba en la tumba. Lo enrollaban en unos lienzos, le echaban unos aceites, unas especias por encima y lo metían en la tumba. Al cuarto día, mi hermano, eso era gelatina lo que había allí. Bien dijeron, Señor, pero ya hiede, ya Lázaro lleva 4 días, ella apesta. Entonces, cuando Jesucristo dice, Lázaro, ven fuera, ¿qué usted cree que tuvo que pasar? Sino que todos los órganos internos de Lázaro tuvieron que ser recreados en el instante. En el instante. Un evento milagroso increíble. Los médicos hoy día pueden hacer quizás transfusiones, ¿verdad? Pueden hacer operaciones para reparar, pero recrear un corazón, recrear unos pulmones, recrear un hígado, recrear un cerebro que ya estaba hecho gelatina. Volverlo a hacer, imposible para nosotros. Jesucristo en su sanidad, en los milagros sanativos, creó. Y no solamente eso, Jesucristo hizo una cosa que solamente Dios puede hacer. O bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero una de ellas es, Él perdonó pecados. ¿Se recuerdan? En una ocasión le traen un paralítico, Jesucristo está en una casa, predicando, enseñando, le abren el techo, se lo bajan. ¿Y qué le dice Jesucristo al hombre? ¿Quién se recuerda? ¿Qué le dice Jesucristo al hombre? ¿Ah? Sí, pero antes de decirle levántate y anda, ¿qué le dijo? Ajá, eso mismo. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los judíos comenzaron a murmurar en sus mentes inmediatamente, en sus corazones. ¿Quién se cree que tiene autoridad para perdonar pecados? Porque yo entendía que el único que puede perdonar pecado es ¿quién? Es Dios. ¿Y qué hace Jesucristo? Dice la Escritura que Jesucristo, conociendo la mente, los pensamientos de ellos, se torna a ellos y les dice, ¿qué ustedes creen que es más fácil hacer? ¿Qué es más fácil para yo decir, tus pecados te son perdonados o sanarle a este hombre? Que se levante de ahí. Y mira lo que Jesucristo dice, para que conozcáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, va al hombre y dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el instante el paralítico se levantó. Ellos entendían que el perdonar el pecado era un atributo divino solamente. Y Jesucristo no solamente le dijo al hombre, te perdono los pecados, sino que confirma que tiene poder para perdonar los pecados a través del milagro. Dice, para que sepan que yo tengo poder, igual que el Padre tiene poder para perdonar el pecado, yo tengo poder para perdonar los pecados. Y para que vean, levántate. Y el hombre que le llevaba una vida entera sin poder caminar, comienza a andar. ¿Okay? Así que Jesucristo, a través de sus obras que Él realizó, manifestó que es Dios. Y lo último, para ya ir concluyendo, se supone
la Escritura es clara, que Jesucristo fue preexistente como el Hijo eterno de Dios antes de su encarnación. Cuando hablamos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, no es que Él se hizo Hijo de Dios en la encarnación, sino que Él desde la eternidad tuvo la posición de Hijo de Dios, fue preexistente, ¿okay? O sea que Él existió desde siempre. Claramente Juan nos habla de eso en Juan capítulo número 1. Así que vemos a Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad completamente eterno que ha existido en conjunto con Dios. Así que, resumiendo, la Escritura nos enseña a nosotros de que Jesucristo comparte los honores dados a Dios, que Él recibe adoración. Él comparte los atributos de Dios, porque Él es santo, Él es justo, Él es poderoso. Él comparte los nombres de Dios. Por ejemplo, a Dios se le llama Señor. Jesucristo también se le llama Señor. A Dios se le llama Dios, ¿verdad? El título Dios. A Jesucristo también se le dice Dios. En el libro de Apocalipsis, otro de los títulos que se le da a Jesucristo, Él es el Alfa y el Omega, ¿verdad? Ustedes han escuchado eso. Y dicho sea de paso, muchas personas creen que cuando dice Alfa y Omega tiene que ver con lo que sigue después, el principio y el fin. Alfa y Omega, que Dios es el principio y el fin. Hablando de la eternidad de Dios, y yo creo que va más allá de eso. No es tanto que Dios es el principio y el fin. Alfa y Omega son las dos letras del abecedario griego, la A y la Z. Él es la A y la Z. Y con todas las letras que existen dentro del abecedario, de la A a la Z, nosotros escribimos todo lo que puede conocerse. Dios literalmente es el conocimiento de todas las cosas. Es lo que quiere decir Alfa y Omega. Él es el conocimiento de todas las cosas. Todo lo que puede conocerse está en ¿quién? Dios. Jesucristo es el Alfa y el Omega, se le da ese título también. Jesucristo comparte las obras de Dios. Él perdona pecados, resucita muertos. Él tiene poder sobre la naturaleza, poder creativo. Y la palabra es clara en que Jesucristo comparte el asiento del trono de Dios. Se dice que Dios lo exaltó a lo sumo, habiéndose humillado, ¿verdad? Lo exaltó a lo sumo, le dijo, siéntate a mi diestra, y le dio un nombre que sobre todo nombre. Así que Jesucristo comparte la misma gloria que el Padre tiene. Voy a saltar un poquito, a ver el tiempo que me queda, 5 minutos. Para hablar un poquito, la semana que viene voy a regresar a hablar un poco más y vamos a repasar el credo de Calcedonia rapidito la semana que viene, pero quiero saltar al punto número 5, donde hablamos de la importancia y la belleza de la deidad de Cristo, y cierro con este. La deidad de Cristo importa para la revelación. Dios no envió a un profeta, un mensajero cualquiera, sino que envió ¿a quién? A su propio Hijo, al Hijo de Dios. Es importante que nosotros entendamos que si Jesucristo no es el Hijo de Dios, nada de lo que nosotros tenemos en la Escritura revelado será importante. Bórrela, bótala. Bótelo. Si no es Él el Hijo de Dios, de nada sirve la Escritura. Mas nosotros entendemos que Él es el Hijo de Dios, y es importante entender que Jesucristo sea el Hijo de Dios, porque de otra manera nosotros no tendríamos revelación de parte de Dios. No tendríamos revelación. Es importante para la salvación. La deidad de Jesucristo es importante para la salvación, el próximo punto, porque si Jesucristo fuese Dios, si Jesucristo no fuese Dios, no podría salvarnos. Déjame repetirlo. Si Jesucristo no fuese Dios, Él no podría salvarnos. Un simple hombre no puede salvar una humanidad completa. No puede. Imposible. Es imposible que un hombre como yo pueda cargar los pecados de millares y millares y millares y millares de personas por su cuenta. No puede, es imposible. Si usted me preguntase, pues ¿cómo es posible que la muerte de uno pueda resultar la salvación de tantos? La respuesta es porque ese uno es más grande, es más valioso que todos los tantos. Si usted fuese a tomar toda la creación, toda la galaxia, todos los planetas existentes, toda la tierra con todos los habitantes que han vivido y que vivirán, y usted los pone en una balanza, ¿verdad? Lo pone ahí en una pesa a un lado y al otro lado pone a Jesucristo. Jesucristo es más pesado y vale más que todos ellos.
porque Él es Dios. En su divinidad, Él tiene ahora el poder para salvarlos a todos. Si Él fuera simplemente un hombre, solamente un hombre no podría. Ningún hombre puede cargar la pena del pecado de toda una humanidad. Mas, sin embargo, Cristo, por ser Dios, puede ahora servir como el mediador perfecto entre el hombre y Dios. Él puede ahora ofrecer un sacrificio de parte nuestra que nosotros no podemos ofrecer, pero a la misma vez recibir todo el peso del pecado porque Él es Dios. Nos representa a nosotros, por ser hombre, recibe el peso del pecado y puede absorber toda la ira de Dios porque Él mismo es Dios. Y en esa naturaleza Él puede hacer tal cosa. La edad de Cristo es importante para la vida cristiana. Nosotros tenemos que entender, mi amado hermano, que nosotros no podríamos vivir fielmente para el Señor y nosotros no tendríamos ninguna esperanza en nuestra vida de cristiana si Jesucristo no es Dios. No hay esperanza ninguna. ¿Cómo respondemos a esto? Fácil. Busquemos conocer a Cristo. Busquemos conocer a Cristo cada día más y busquemos adorar a Cristo cada día más. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de cerrar? La dejo. ¿No? Yo siempre digo de manera jocosa, pero también de manera seria. Si no hay preguntas, que entendieron todo o que no entendieron nada. Muy bien. Bueno, vamos a darle gracias al Señor en esta noche, amados hermanos, por este tiempo que hemos tenido de estudio. Yo sé que ha sido muy edificante y muy bonito, ¿verdad? Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos